Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como todos los lunes, estamos en otra añoranza de electricistas. Agradeciendo, ya se sabe, siempre a el equipo de Radio ESME, a Iván Hernández en especial, y bueno, a todos los colaboradores que están ahí, que siempre prestan apoyo y difunden. Le he pedido en ocasiones a Mario Navarrete que difunda y lo ha hecho de manera adecuada por otros medios. En fin, esta añoranza de electricistas va a tratar de uno de los materiales que yo siempre he pensado que ustedes consultan, que está en la revista Lux y que pueden consultar amablemente. La mayor parte de lo que yo trabajo sobre la historia del ESME, incluso en momentos que están ocurriendo, por ejemplo, cuando la huelga del 87, nos toca la huelga, estamos ahí y soy partícipe de varias manifestaciones, discusiones que se están sucediendo y además al término de la huelga me dediqué a recorrer todas las divisiones para hacer entrevistas. Ese material de las entrevistas lo publiqué aquí, en esta revista de aniversario los de 75 años del sindicato. Y está bastante gruesa, son 216 páginas. Y yo he supuesto que todo el mundo lo ha leído, porque las revistas de aniversario se reparten, justamente son hechas para diciembre y se reparten en la asamblea de aniversario del sindicato. A los 75 años se repartió esta. Eso significa que se hacen muchos ejemplares porque el salón de actos está lleno. La de 75 años se hizo en la Arena México, la asamblea. La foto que está atrás es cuando se hizo la asamblea de aniversario y ahí se repartió esta revista. Entonces, el problema de esta revista sindical es que nunca se ha dicho, perdón, cuántos ejemplares se reparten, pero en especial esta es impresa. Y esta, la cualidad que tiene, pues es eso, que se reparte y que se hacen muchos ejemplares. Supongo que más de 500. Bueno, aquí viene, es la continuación, este es a los 75 años del ESME. Esta es la continuación de esta. Cuando el sindicato iba a cumplir 70 años,
el secretario de Educación y Propaganda y un conocido, Uciele Cona Santa María, que ese era el jefe de redacción en estos años, me, me dijeron, perdón, que se iba a hacer los 70 años del sindicato y sí, que por qué no escribí algo para diciembre. Y me puse a redactar. Alguna información la tenía, otra tuve que buscarla con detalle, pero en general los periodos de estos 70 años más o menos los tenía. Es la primera vez que me obligó a hacer una periodización de la historia del sindicato que está aquí en el índice. ¿Cómo dividir la historia del sindicato? En la historia más simple, incluso que es la que luego nos enseñan como historia, se hace la historia de los presidentes, de los dirigentes. Y obviamente es una historia con esa perspectiva de dirigentes, que el sindicato, lo importante no es el sindicato, sino los dirigentes. Y yo tengo la idea, la propuesta, la hipótesis de que el sindicato, lo importante son las acciones políticos sindicales, los periodos históricos que el mismo sindicato se fija, porque su historia lo indica así. Puede coincidir con un secretario general o con otro, pero lo importante es el periodo sindical. Y de esta manera, el índice de los 70 años de democracia es este. Primera etapa o capítulo primero, yo diría etapas 75, 70 años hasta 1984. Y en redacción Lux, quien ha tenido mucho tiempo de trabajar ahí, sobre todo fotógrafos o diseñadores de la revista, son muy buenos. Por ejemplo, el sindicato inicia en 1914 y están estas fotografías de 1914. Magníficas fotografías. Esta historia está contada hasta 1984. Y aquí está la foto de 1984, una gran marcha del sindicato por las calles de la ciudad al Zócalo, un contingente que va marchando. Y es muy importante estas fotografías y cada capítulo, cada periodo está marcado por una fotografía. No sé si se distinga esta, pero son los años 20, del 18 al 33. Y los periodos o capítulos se dividen de esta manera: surgimiento del sindicato de 1914 a 1917, que coincide con el libro que yo terminé, que fue mi tesis, y así se llama el libro, El surgimiento del sindicalismo electricista. El segundo capítulo, reorganización y expansión del sindicato del 18 al 33.
Con la huelga general de 1916 detuvieron a todo el movimiento obrero, especialmente al electricista. Metieron a la cárcel a muchos y Carranza detiene y reprime al movimiento obrero en 1916. Y la famosa Constitución del 17 que se hace y según se afirma y dice, con derechos laborales, viene de haber reprimido y tener detenido el movimiento obrero. Todo el año de 1916 hasta 17, el movimiento obrero no se movilizó como en 15 y en 16. Estuvo reprimido en términos sintéticos. La Constitución se hace sin el movimiento obrero. Hay unos dirigentes, pero el movimiento obrero está reprimido y el símbolo de la represión está en la cárcel en Lecumberri, que fue el secretario general del ESME. Después, capítulo tercero, la huelga en el sindicato proletario del 34 al 38. Propiamente, el sindicalismo en la época de Cárdenas florece, se hace combativo, autónomo, independiente. Y el ESME tiene su gran huelga de 1936. Justo cuando acaba esta época proletaria, empieza el estancamiento. Así se llama el siguiente capítulo. El estancamiento electricista de 1939 a 1952 es la época del charrismo sindical en el ESME. Muchos se les olvida, pero la gran época, la peor época, digamos, interna, donde todo se detuvo, las asambleas, los estatutos, todo, fue en 10 años que lideró el sindicato Juan José Rivera Rojas. Y viene una transición democrática, efectivamente una transición a partir del 52 al 60. Hay una gran movilización, se pelea dentro de la empresa, se obtienen buenos contratos colectivos, se fortalece el de 36 en cierto sentido y se crean los estatutos, la esencia de los estatutos que se conocen. Y el último capítulo, que va del 60 al 84, se llama Crisis o Fortalecimiento. Es una historia breve, lo digo en la introducción, con unas muy buenas fotografías. A los 70 años del sindicato, en 1984, se reparte en la asamblea de aniversario del ESME. 5 años después, la portada es concurso. Se invita a los dibujantes que trabajan en la compañía y sindicalizados a que presenten carteles para que sean la portada. Y es aniversario por el contenido, aniversario y concurso por la portada. De la misma manera se hizo esta portada con concurso a los 75 años del ESME. Por supuesto, se entregó también en la Asamblea General de Aniversario. Este es más grueso, ya lo decía, 218 páginas. Y el capitulado de esta es un proceso electoral. Platico aquí, analizo, presento
la información de lo que sucede como proceso electoral. Analizo y comento el segundo capítulo, crisis y el contrato colectivo. Hago un recuento, un resumen. Es una cronología en realidad de las asambleas de 1960 a 1989. La huelga de 87 en el capítulo 4. Y el capítulo quinto, que le llamé Estrategia Política, son discursos, dos discursos de cada secretario general desde el 60 hasta los 75 años. Y entonces es para estudiar y analizarse el pensamiento político en discursos o desplegados del sindicato mexicano. He tenido el honor de que estas revistas de aniversario se publiquen, se impriman y se repartan cientos para los trabajadores electricistas. La siguiente vez que me publicaron otra revista de aniversario es cuando se cumplieron 93 años del sindicato. Estaba preparando la de los 100 años, pero en esa ocasión decidieron que diera una conferencia sobre los 100 años y entonces no la grabé. Debí haberla grabado para que después copiara, transcribiera todo lo que hubiera dicho ahí. Hice un artículo más o menos, no es muy grande, de hacer características generales cada 10 años del ESME, cuando fueron los 100 años. Y esta que tiene una portada muy rara, es de los 93 años. Es rara porque pocas personas ubican que es una parte del mural de las escaleras. Entonces, aparentemente, esta portada no tuviera sentido, pero es el mural. Es cosa de ir a ver con detenimiento el mural y checar que el retrato de la burguesía contiene esta imagen y muchas más. En este año me acordé de los estatutos y fui a buscar si había las asambleas de cuando, perdón, los estatutos del 56 se aprueban y encontré las asambleas legislativas de estatutos. Y aquí está la transcripción, bueno, el resumen, perdón, de las asambleas y su comentario y análisis. 144 páginas. Insisto que lo importante fue que estas revistas son impresas y se repartieron para todos en la asamblea y todavía sobraron para repartir a todas las divisiones. Y se hacen cientos de revistas. Antes de esta, yo había ido a un congreso de historia obrera en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, y la ponencia que yo llevé está en este libro que logré convencer al secretario de Educación y Propaganda que se imprimiera. La Universidad Autónoma de Puebla publicó todas las ponencias porque eran muchas ponencias sobre el movimiento obrero y la clase trabajadora en México. 3 tomos salieron de historia obrera
así se llamaron, editados por la UAP, por la Universidad Autónoma de Puebla. Y la ponencia que yo llevé fue sobre Agustín Sánchez de Lint. Y casi siempre las ponencias que yo escribo, no sé qué tengo, pero siempre me salen muchas páginas. Y creí importante esta ponencia y convencí al secretario, bueno, y el secretario al tesorero, supongo, de que sería bueno publicarlo, la ponencia de Puebla. Y la ponencia son 136 páginas, que es la mayor parte de este libro, que se llama La solidaridad electricista y la insurgencia obrera, el ESME en tiempos de Sánchez de Lint. Y por tanto, estos dos van juntos, porque esta es la legislativa de estatutos en tiempos de Sánchez de Lint y esta es una crónica de Sánchez de Lint y, y todo está en Lux. Lux, Lux y Lux. Y este fue un libro que en homenaje a Agustín Sánchez de Lint salió y logramos que se distribuyera también en asamblea general porque el objetivo de los trabajos que yo normalmente elaboro de investigación se entregan a los trabajadores. Entonces, cada aniversario, 4 revistas, 4 investigaciones, 4 publicaciones para todos los compañeros electricistas, porque me queda claro que lo que uno investiga tiene que ser para los interesados. Hoy vamos a tratar la parte de asambleas de esta revista Lux. Es importante tener en papel la revista Lux, hojearla, tocarla, revisarla con calma, ponerle marcas a los capítulos. Es muy interesante. Y les quiero leer algunas asambleas. El capítulo tercero se llama Cronologías de Asambleas y están en un párrafo lo que se dijo en cada asamblea desde 1960 hasta 1980. Es un breve resumen. Les voy a poner un ejemplo. Ya cuando uno lee aquí, entonces puede uno suponer que el trabajo o el artículo o la investigación se puede hacer amplia. Empiezo en 1960. Recuerden qué año tan importante fue el 60 para el SME. Pero en enero 7, la primera asamblea de 60 es una asamblea general extraordinaria en la Arena Coliseo, porque llegó muchísima gente y se hizo un pacto de solidaridad entre telefonistas y electricistas. Se llamó Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua, SME Stern, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Esa es la primera asamblea. La segunda empieza la revisión contractual, febrero 10. Marzo 4 sigue la revisión contractual y se hace la votación por la huelga. Acaba bien la revisión contractual y con esas dos asambleas se resolvió el contrato colectivo. Recuerden que estas son asambleas generales. Tendría que ser otra crónica de las asambleas legislativas que siempre acompañan o son acompañadas por una asamblea general. La asamblea que determina todo es la asamblea general. Y la legislativa tiene su propio organismo y también tiene su asamblea legislativa, pero los acuerdos de la legislativa se someten a una asamblea general sindical. Aunque todos los legisladores sean electricistas, no son. Y entonces aquí no viene las legislativas. Tendríamos que hacer otro anexo de las asambleas legislativas para saber exactamente cuántas hubo para el contrato colectivo. Aquí solo hubo dos que aprobaron primero la propuesta de contrato y segundo la propuesta de revisión. Se aprobó y hay dos nada más. Porque después viene la de abril y casi siempre la de abril es para aprobar si se va al 1 de mayo. Entonces aparece en la asamblea que dedica en general el sindicato. A ver cuánto se pide, cómo se organiza la legislativa y el contrato. En la asamblea de abril 22, que es sobre el desfile del 1 de mayo, se dice que se aprueba, se dice que llegó parte del comité de telefonistas, que felicitaron la huelga, porque en telefonistas sí hubo huelga por su revisión de contrato. También estuvo Rafael Galván de la FENTICE apoyando la huelga y en la revisión de contrato del ESME y acordaron ir todos al 1 de mayo al desfile. Entonces, el resumen concreto, a ver, les voy a leer uno, cómo está, para que vean cómo es. Hubo una asamblea extraordinaria en mayo 31. Se discute el conflicto con la empresa por las repercusiones de la semana de 40 horas. Fíjese, en 1960 ya se estaba discutiendo en el ESME la semana de 40 horas. Es un tema viejo para los trabajadores de clase A. Además que con motivo del mitin de Verónica, la empresa descontó los días 23 y 24. Sobre el primer punto, se otorga un voto de confianza al comité para que éste aplique las medidas convenientes. Sobre el segundo, se argumenta que son sacrificios y necesidades de la lucha obrera y no se hará nada. La Asamblea aprueba, por otra parte, que se emprenda una lucha
contra el alza de las tarifas eléctricas. Hay asamblea el 4 de junio sobre la comisión de escrutinio. Hay asamblea el 8 de julio de informes y todo el mundo presenta sus informes todavía ahí en el salón de actos. O sea, todos los secretarios presentan personalmente su informe de labores y culmina con el informe al último del secretario general. Eso se da en julio 8. Asamblea donde todos menos el general Perdón presenta su informe. Y en julio 14 se hace la Asamblea General Ordinaria de Informes y se toma protesta porque hubo elecciones, a quién ganaron las elecciones, y se informa por el secretario general. Perdón, el resumen dice informes de los secretarios de Trabajo, del Exterior, del Interior y General. 4 secretarios informan, no solo el secretario general. Julio 22, Asamblea General Extraordinaria sobre el conflicto de la semana de 40 horas de clase A y el convenio de ingenieros, y se acuerda no trabajar a partir de este mes. En el momento oportuno que considere el propio comité de acuerdo con los problemas actuales y tomar otras medidas departamentales de acuerdo de la representación departamental y de la dirección. Agosto 5, Asamblea Extraordinaria, lectura del acta de la Comisión de Escrutinio para el puesto pendiente que era de juez de la Comisión Autónoma. Agosto 12, Asamblea Judicial Extraordinaria. Se suspende a Rigoberto González Miranda. Se acuerda. Y se va a mover en esta judicial a Rigoberto González Miranda, a José Luis Flores, representante de Tapascaltepec. Se suspende a Antonio Lascurain Obregón y se libera de todo castigo a los ingenieros Guillermo Gómez y Lorenzo Gutiérrez. En agosto 24 hay otra asamblea en apoyo a la política de López Obrador. En agosto 23, bueno, se entiende pues lo que está pasando, pero también se entiende que debemos de investigar más. Digo, aparte de esto, saber un poco más del contexto. En este capítulo lo que yo quería es solo presentar cuántas asambleas había habido cada año y se va notando poco a poco que el auge de ciertos secretarios o comités es amplio en ciertos años y desaparece por otras condiciones particulares. Por ejemplo, alguna vez me dijeron cuán- cómo se hizo el acuerdo para que el ESME apoyara al movimiento estudiantil en 68 y no hizo nada.
En asamblea no se hizo nada. Mire, en 68 solo hubo una asamblea, la de elecciones, la del julio 3, Asamblea General Electoral, acta de la Comisión de Escrutinio, y ya no hubo más, todo 68, no hubo ni la de informes. De ahí hasta el 69 está la Asamblea de Informes de julio 14, Asamblea General de Informes y de posesión, pero no hubo nada en 68. En 75, que fue un año de mucha agitación, en abril 7 dice, Asamblea Local Extraordinaria. Fíjense también que hay locales y las generales. Desfile del 1 de mayo. Tendría que revisar todas para ver si el 1 de mayo se convierte en local y que entonces en cada división tienen que tener su asamblea local para definir si ellos marchan o no en las divisiones. Pero en el DF, en ese tiempo DF, que es un año álgido, sobre todo por la tendencia democrática, dice, se aprueba que se participe y que se publique un desplegado invitando a la unidad de todos los trabajadores electricistas del SUTER. Y aquí arriba aparece para el desfile del ESME. En julio 3, la Asamblea General de Electricistas con la acta de la Comisión de Escrutinio. Entonces, en julio del 76, solo hay, perdón, 75, tres asambleas, cuatro, y una de ellas para participar con el SUTE, perdón, con nucleares y con la corriente, con la tendencia democrática. Insisto que aquí solo hago esas menciones porque es un recuento de cuántas asambleas y cuál fue el tema. De las asambleas por año. En su conjunto son, perdón, son 20 páginas dedicadas a esto. Y esto puede dar un esquema, una ayuda, un guión para desarrollar otra investigación a partir de los materiales directos de cada asamblea. Aquí solamente lo que yo presenté fue el resumen para que se viera en forma específica cuántas asambleas hubo del 60 al 89. Hoy, hoy es probable que las últimas asambleas se cuestionen por qué es el problema de las etapas contemporáneas cuando la actividad de la extinción truncó
no solo historia y vida, sino que moldeó diferentes corrientes políticas. Y algunos compañeros se ubican dentro de una corriente política y otros de otros. Si se quiere, cómo se maneja disque de manera general, pero que habría que hacer un detalle de esas participaciones. Pero aparentemente hay tres o cuatro grandes grupos. Y entonces es importante saber este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la Asamblea de diciembre 14 de 1989 es cuando se cumplieron tres cuartos de siglos del surgimiento del ESME y escribo, se realiza esta Asamblea General Ordinaria en cumplimiento de lo establecido en los estatutos, cumplidos los requerimientos y las representaciones de organizaciones y personales invitados. El secretario general afirma, entonces, perdón, el secretario general, entre otros conceptos, afirma que cuando nuestro pueblo todavía dirime en los campos de batalla su derecho a materializar un proyecto histórico que lo conduzca el secretario general y que están como un sindicato soberano, independiente, en libertad y democracia, y que se puede sintetizar en la conquista de la justicia social, que desde hace 75 años un sindicato imbuido en los más altos valores que garantizaron a aquel movimiento y decidido a ser libre e independiente. Y es un discurso sin matices, cuando bien sabemos que en 75 100 años hay altibajos, cuando a veces la independencia no es tan independiente o es relativa conforme a los nexos que se van teniendo, ¿no? Paso a paso, con esfuerzo hemos ido construyendo un contrato colectivo que protege derechos, que da seguridad en el trabajo y garantiza el sustento de cada día. Esta es una de las asambleas que más transcribí, cuando casi la general de los contratos colectivos han sufrido mermas de consideración y el movimiento obrero, impreparado por largos años de sufragio y de letargo, entonces direcciones
anquilosada si el retraso no ha podido, no ha sabido afrontar los nuevos retos que impone la modernidad. El ESME se ha defendido y continúa siendo y revisando convenios. Enfatizó que la única opción para los trabajadores es su organización, cuya fuerza no solo reside en los dirigentes, sino en sí mismos. 89 es el año de posterior a la elección de Salinas de Gortari. Es un año, es el primer año pues funcionando, es un año muy fuerte. Es 2 años después de la huelga de 87, donde hubo una confrontación política entre dos grandes grupos. Y todo el comentario de aquella época es que eso definió el inicio, el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI del ESME, por lo que pasó en 1987 y que define también claramente. Es un tema problemático porque se va a llegar a un convenio para quitar la liquidación de Compañía de Luz. Yo recuerdo que cuando se dio la llegada de Salinas, porque llega Salinas al ESME, pero en Necaxa, al auditorio del ESME en Necaxa, llega en helicóptero a la mesa. Y en ese momento yo andaba con alumnos visitando, haciendo trabajo de práctica, de investigación, enseñándole a los alumnos cómo se investiga en ciencias sociales. Y yo normalmente pedía permiso para que mis grupos llegáramos a Necaxa y me daban alojamiento en la mesa. Hay un edificio que le llaman casino, pero en realidad es un hotel. No sé por qué le llaman casino, nunca he averiguado por qué le llaman casino. De hecho, no sé ahora cómo se le llame. Entonces, en ese hotel es un edificio de puros cuartos, como hotel, pero le llaman casino ahí en la mesa. Nos hospedábamos, mis alumnos y yo. Algunas veces conseguí que nos dieran servicio de comedor y entonces nos íbamos al extremo de la orilla. La mesa es toda es en la punta del cerro, pero fue aplanado. Y entonces hay una serie de oficinas de la compañía y a continuación una serie de casas para los ingenieros. Y entre las casas de ingenieros, para que vivan ellos y sus familias, está el edificio llamado Casino, que es el hotel. Y el helicóptero donde llegó Salinas llegó al patio, al centro de la mesa. Y todos mis alumnos y yo vimos llegar el helicóptero y cómo bajó Salinas y se fue hacia el auditorio. En aquella declaración que en síntesis dijo, o están conmigo o están contra mí, dirigida al movimiento obrero.
Ahí se pactó el nuevo organismo, porque desde 1975 Compañía de Luz estaba en liquidación. Y en esos tiempos se logra quitar de la liquidación a Compañía de Luz y crearla como un nuevo organismo de Compañía de Luz, como Luz y Fuerza. Y se acababa la liquidación. Este periodo de asambleas sería bueno que lo comentaros. No me va a dar tiempo de ver todo, pero les voy a decir, este de 60 a 75 es un periodo donde hubo muchas agresiones a Compañía de Luz, en la mera nacionalización de la industria eléctrica. Y además de eso, en 75 se le da la puntilla, es decir, la época de la nacionalización de la industria eléctrica fue sumamente contradictoria contra la Compañía de Luz y contra el sindicato. Por tanto, la hipótesis es que precisamente del 60 al 75, el SME está en contra de las posturas del Estado respecto a la industria eléctrica. Y entonces es importante ubicar esta época. Aquí está en estas asambleas. Pero como lo estoy desarrollando, no está. Lo conozco, lo platico, lo explico. Hay múltiples acciones que se van dando contra la Compañía de Luz y por eso es importante su estudio. Hay invasión de zonas, hay separación de trabajadores, hay falta de presupuesto y después del 75 se pone peor el dinero para Compañía de Luz, porque en 75 se decreta la liquidación y la empresa debe liquidarse. Y hasta esta época de la última asamblea de 88-89 del ESME, no se liquida todavía y se logra en la visita a Necaxa un convenio y una promesa de crear un nuevo organismo descentralizado que se va a llamar igual Luz y Fuerza, pero que se concibe como la nueva posibilidad de fortalecer Compañía de Luz y de que tenga suficiente presupuesto para lo que necesita. Y aquí resulta que no sucede ese tipo de cosas, que hubo que pelear por el contrato colectivo, que hubo que defenderlo. Y llegó un momento que, por ejemplo, la cláusula 64, pues de jubilado, se dijo, no hay que tocarla, no hay ni siquiera que presentarla en el proyecto de revisión del contrato, que se quede tal cual, porque a nivel nacional fueron los tiempos, permitan, en que se sacó de todos los contratos colectivos la jubilación. Hoy debería reivindicarse la jubilación. Es increíble cómo hasta a nivel de las palabras se ha perdido la batalla. Hoy ya no se llama jubilaciones, de júbilo, de jubileo. Es decir, terminabas de trabajar tus 30 años y era el momento de júbilo.
y se llamaban jubilaciones. Eran jubilaciones después de 30 años de trabajo. Y parece que tienen razón, se llaman ahora pensiones. Y así como se está discutiendo que los centros preescolares no son guarderías, pues resulta que las pensiones después de trabajo no deberían ser pensiones, solo para guardar, solo para la espera de que te mueras. Porque el jubileo podías entrar a trabajar a los 20 años y a los 50 podías jubilarte. Y tener 50 años es todavía un gran tramo de la vida, otros 30 mínimo. Y entonces ahora se llaman pensiones. Y habría que pensar muy bien la palabra y empezar a decir, queremos recuperar las jubilaciones y el nombre de las jubilaciones, porque pensión parece guardería de viejitos. Ay, pensiono a mi viejito. Para la noche se dice, para carros en las noches, pensión de automóviles. Y la jubilación debería de ser ese tipo de ser, un buen salario con aumentos permanentes como el salario mínimo que se dan con el contrato colectivo. Y entonces tener suficiente capacidad para disfrutar tu jubilación. ¿Qué han hecho ahora con las pensiones? Y por eso el nombre es, parece que correcto. Te jubilas a los 65 años. Ya no es 30 años de trabajo. Ahora si enteras de trabajar a los 30 años, a los 40, hasta que no cumple de edad, puedes desalojar. Y en este recuento se da ese primer análisis. En 89, permítanme tantito. Obviamente las fotos se corresponden a los personajes. Insisto, ahora pareciera que hablar de ellos resultara contradictorio porque hay corrientes políticas enfrentadas. En 89 hubo asamblea en febrero, dos asambleas en febrero primero y febrero 22, en febrero 14 y en abril 28. En julio 4 y en julio 14, que es el aniversario. Hasta ahorita, esas asambleas son las formales, las únicas que hay. La revisión de salarios de febrero a marzo, la asamblea para el desfile 1 de mayo, la asamblea electoral del día 4 de julio, la asamblea general de 14,
Hay otra en julio 20 para los puestos vacantes y una extraordinaria en agosto 10 por las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Trabajo, ahí en diciembre, noviembre 26, diciembre 6 y diciembre 14. Y como vemos, no hay tantas asambleas. Entonces, en diciembre 14 se hace una asamblea, oigan esto, en Los Pinos, en Presidencia, para cubrir el acto protocolario de que el presidente quería ser parte de la fecha histórica del ESME. Y en la noche, en la tarde, se hace la asamblea en el sindicato para que el secretario dé su informe. Entonces da opinión de lo que está pasando, de que está en juego ya el nuevo organismo y hay que tener una buena relación con presidencia. Y es, yo diría, es correcto. Si te quitan una liquidación de más de 20 años, es correcto, pero habría que precisar y hay que ver cuál fue el camino y cómo se avanzaría. Entonces, el primer avance fuerte que se tiene respecto a que se creó el nuevo organismo es crear dos comisiones que tenían que trabajar fuertemente y que además tenían que lograr ser verticales, es decir, bueno, no, horizontales, perdón. La comisión mixta de productividad debía hacerse la comisión general y después en cada sección, departamento o centro de trabajo, la comisión mixta de productividad. Es decir, la comisión mixta de productividad debió permear en toda la estructura de la empresa y con todos los representantes sindicales por departamento y sección y en las divisiones, por supuesto. Es un debate muy importante que debió cubrirse, crear esos comités locales, digamos, en cada centro de trabajo. Estaba perfecto, porque sería como círculos de calidad bi- bipartitas, donde se veían bien qué indicadores de productividad, qué necesidades para la productividad y tener los almacenes llenos de lo que se tiene y el trabajador cumplir con su trabajo. Igual pasaría con la comisión mixta de financiación, de programación del dinero, pues, y lograr, y de la nueva manera, tenía que funcionar la comisión mixta de programación o de finanzas a nivel general, a nivel seccional y a nivel de centro de trabajo. Y habrá que ver cuál es la idea, a pesar de ese tiempos de Salinas, siempre he pensado que fue correcta. Y que los indicadores de productividad, porque eso fue el achaque permanente contra la compañía o contra los trabajadores, la productividad y la eficiencia y la calidad. Entonces, las comisiones mixtas de productividad dan pauta para tener indicadores concretos, reales, de qué cosa pasaba, por ejemplo, en taller mecánico, qué cosa pasaba en taller eléctrico y qué cosa pasaba y cómo se avanzaba en subestaciones, en sucursales. Entonces todo estaba correcto. Las comisiones mixtas funcionaban aparte.
Y cuando tenía un gran problema general, se pudo haber convocado, como en este capítulo, asambleas generales para, en su momento, precisar los indicadores de productividad. Esta revista iba a tener un capítulo de los convenios departamentales, porque de ahí se deriva todo el proceso productivo. Y ahí se fija la relación bilateral con los trabajadores. En vez del último capítulo sobre estrategia política, que son discursos de los secretarios generales, el capítulo se llamaba Convenios departamentales. Y la, la vez que se bajó a ver las galeras y el contenido de la revista, porque el secretario general quería saber, se enteró del proyecto y la propuesta y se enteró que estaba el resultado y dijo que quería ver cómo iba a ser esta revista. Y sucedió que ese capítulo lo evadieron, lo quitaron, lo censuraron. Dijeron, ese capítulo de convenios departamentales no hay que ponerlo, porque según el argumento es que todavía había muchos departamentos es que estaban discutiendo su convenio departamental. Pero el capítulo ya estaba completo y hablaba precisamente de cómo estaban siendo la revisión de los convenios por departamento. Y entonces pasó lo que pasó. Me dijeron no. Entonces me dijeron, escribe de otra cosa. Y en ese momento que me dijeron que no, pues yo dije, entonces voy a poner discursos de secretarios generales en la última parte de la revista. Es importante también eso, el análisis ideológico político de cada secretario general. Y le puse yo al capítulo Estrategia de lucha, de la página 142 a la página 218 son discursos de secretarios generales y obviamente están en la revista para poder ser discutidos. Es importante saber. Yo espero recuperar lo que había logrado de análisis de convenios departamentales y poderlo presentar en alguna ocasión. En aquel momento que me dijeron que este capítulo no salía, guardé ya el formato, porque ya estaba en formato, como dicen los impresores, ya eran galeras, y lo guardé todo pues, decepcionado de que no querían que se tratara un tema, y obviamente es cuando sucede que es el momento y siempre lo cual causa problemas. No podemos en muchas ocasiones problematizar el asunto. En fin, a cambio de eso cambió la estrategia. No quita, insisto, la importancia de esta revista.
no quita la importancia de que se distribuye para todos los trabajadores. Y he contado la otra anécdota, ¿no? De que estos libros, porque son propiamente libros, 218 páginas de esta revista, toda escrita e investigada por mí, ¿no? De diferente manera. Por ejemplo, hay una parte donde hablo de las mujeres. La compañía de luz no hay muchas mujeres trabajando, pero todas también tienen una proyección política y se han organizado y han tenido sus participación. Estoy tratando de encontrarla y no me aparece, se me olvida en qué parte está. Al momento sí me faltarían entrevistas con ellas, pero al momento tengo la, el lugar, la cantidad de mujeres que estaban en compañía de luz y sus dos formas de organización que tenían. Una era la brigada feminista y otra la de América, que quiero encontrar para poderles decir. América Villavicencio tenía un colectivo de mujeres, ella una mujer que le encantaba participar, aparecer en asambleas, comentar y criticar la política del gobierno y del Comité Central de los patrones. Y bueno, eso es importante siempre. Ha habido en ese momento también ciertos departamentos o cientos de mujeres en departamentos donde la discusión la llevan ellas. En fin, yo recomiendo de verdad que estemos atentos. Voy a escoger con más detalle qué asambleas les leo y un pequeño contexto de lo que pasó en aquella época. Pero hay sorpresas como la del 68. No hubo ninguna asamblea formal para tratar el tema de los estudiantes. Bueno, cualquier escritor reconoce su labor cuando, como diríamos en términos metodológicos, logra que su objeto de estudio recupere su investigación y la tenga a la mano. Ese libro lo he sacado también a colación porque existe un folleto de 1958 donde habla de la crítica que los electricistas hacen a Vallejo y argumentan por qué no apoyaron la huelga de los ferrocarrileros en 1958. Hay un folleto aquí que se llama, y lo transcribí completo, El charrismo sindical, de octubre del 58 en la página 138. El charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios. Y de eso escribe Rafael Galván y Agustín Sánchez Delín. Y por eso este libro es importante, más la revista de aniversario del 89 año, del 93, porque habla de la legislativa del 53. Son dos materiales, son de la misma época y puede leerse primero este y luego este, o primero este y luego este.
para que se discutan los estatutos, incluso los de ahora, porque este es el proceso de que cómo se llevó a cabo la legislativa de estatutos y cómo quedaron al final. Se me acabó el tiempo. Disculpen. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricista. Por ahí nos encontraremos.